Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Seguimos pendientes, seguimos conectados en nuestros momentos libres, en las noches, en ciertos momentos durante el día, dando seguimiento a lo que está aconteciendo en Venezuela. Se me viene a la mente, ¿verdad?, lo que sucedió en Nicaragua en el 2018, cuando el pueblo, ¿verdad?, se tuvo que levantar contra el régimen de Rosario Murillo, porque ella es la que más manda. Daniel Ortega ya juega un rol secundario. La que gobierna es Jezabel Rosario Murillo en Nicaragua. Viendo la situación de Venezuela ahorita, necesitamos orar para que no ocurra lo que sucedió en Nicaragua en el 2018. El pueblo se cansó. Los señores mayores de la tercera edad que recibían su pensión, como siempre pasa, que saquean los recursos del Seguro Social y les estaban robando el dinero a la gente que trabajó toda su vida para ganarse esa pensión. Los mayores, la gente mayor de mayoría de edad, salió a protestar a las calles. Y esos señores mayores fueron golpeados por la policía, por las turbas sandinistas, ¿verdad? Esos paramilitares que los sacan de las cárceles a cambio de que sirvan al régimen, que son criminales, muchos de ellos, las grandes mayorías, pero que se convierten en los instrumentos del régimen para golpear, maltratar a la población y, si es necesario, matar. Entonces recordemos que en el 2018 hubo un levantamiento de protestas que fueron pacíficas. Comenzaron pacíficas con personas de mayoría de edad protestando porque les habían robado su pensión. Jóvenes, al ver esta gente mayor golpeada por policías y por las turbas sandinistas, se unieron a la población adulta para defenderlos, para protestar junto con ellos, y se dio toda un caos, ¿verdad? Un levantamiento de la población joven a lo largo y ancho de toda Nicaragua. No fue un caos, fue una insurrección ante la maldad de lo que estaba aconteciendo en Nicaragua y que ha venido aconteciendo a lo largo de los años desde que el Frente Sandinista llegó al poder. Una protesta pacífica se convirtió en una insurrección de la población, pero primordialmente de la juventud, que se hartó, que se cansó. Por supuesto que salieron allí algunos que han andado en la política como siempre, viviendo de la política, viviendo de donaciones, que se apropiaron de esa insurrección de la juventud de Nicaragua del 2018, de abril 2018. Toda Nicaragua se levantó con la juventud a protestar contra el régimen. Pero también vimos cómo el COSEP, Consejo Superior de la Empresa Privada, se prestó para hacerle darle el brazo, la mano al régimen para silenciar estas protestas juveniles, al hacer un llamado a una protesta pacífica y que abandonaran los tranques, que dejaran de protestar, que dejaran de defender a los adultos mayores, que se terminara eso. Pero los del COSEP estaban preocupados por sus empresas, que había muchos cierres de negocios y no estaba circulando el dinero ni la economía normal a como le conviene siempre a esos empresarios de cúpula que están casados con el régimen, ¿verdad? Los banqueros, los pelas, los lacayos, los chamorros, toda esa familia, y no aquí la familia Chamorro de Carlos Fernando Chamorro ni doña Violeta, sino otros. Y todos esos que han estado ahí arrimados al gobierno,
prácticamente engañaron al pueblo, los del COSEP, de que en nombre del pueblo, de la insurrección, hacían un llamado a abandonar los tranques, a abandonar las protestas, para hacer una protesta cívica todos juntos, marchando por Nicaragua. ¿Y qué fue? Un engaño para que se acabaran los tranques, para que después el régimen, a los jóvenes, terminar los tranques y dejar de protestar la juventud, el régimen usó armas de guerra, empezó a atacar con armas de guerra, empezó a matar, empezó a encarcelar, empezó a torturar y a utilizar todos los medios hasta callar al pueblo, echar presos, hacer que huyeran una gran cantidad de gente. Entonces tenemos que orar para que lo que sucedió en Nicaragua no suceda en Venezuela. Necesitamos recordar que si ahorita el pueblo de Venezuela tira la toalla, les va a suceder lo mismo que lo que le pasó a Cuba, que al acomodarse, al resignarse, lo mismo nos pasó en Nicaragua. El pueblo se resignó. Los que no se resignaron fueron encarcelados, torturados y exiliados fuera del país. El resto de la población decidió mejor acomodarse a vivir una vida de zozobra, de miedo, bajo un estado de terror terrorista. Se acomodó a vivir en silencio. No hables nada del gobierno. No hables nada del gobierno porque nos van a echar presos a todos. Y vive bajo el terror. Todo el pueblo vive bajo el terror. Inclusive los sandinistas son los que más miedo le tienen a Rosario Murillo y a Daniel Ortega. Los generales. ¿Por qué es que se sujetan a Daniel Ortega y Rosario Murillo a vivir bajo el miedo, bajo la amenaza, bajo el chantaje? Porque en realidad nunca fueron verdaderos generales. De título, de rango, de condecoraciones, tal vez. Pero a la hora de llegada, a la hora de la verdad, los generales, muchos de ellos, aún coroneles que hoy tienen esos cargos, solo están participando del gozo, de las bendiciones del tener el poder. Bendiciones, diría yo, eso son maldiciones al final. Pero ¿qué es lo que pasa? Que un general fue un día un soldado. Fue un guardia raso que recibió órdenes, nunca podía cuestionar porque en el ejército no hay democracia, hay una dictadura militar. Entonces esos que llegaron a ser coroneles y generales son un montón de guardias rasos que ya están como el elefante, que para domarlo a los elefantes grandes empiezan poniéndoles cadenas cuando son pequeñitos. Cuando son chiquitos los elefantes los amarran a unas grandes cadenas. Cuando el elefante joven quiere huir, quiere escapar de esas cadenas, se da cuenta que no puede escapar. Y quedan acondicionados psicológicamente, mentalmente atrapados, espiritualmente atrapados, a tal punto que crecen a tales niveles tan grandes y de tanto poder, que los amarran con un mecatito cuando son viejos y son grandes y fuertes. Cuando son fuertes, los amarran y ya no escapan, ya no se van porque sienten que ahí está aquello que los atrapa. Así están muchos generales y muchos coroneles del ejército de Nicaragua. Fueron desde pequeños, desde jóvenes, les pusieron esa gran cadena, a tal punto que aunque hoy ocupen un cargo de generales, de coroneles, en realidad son ese elefantito psicoseado, dominado, mentalmente atrapados, y por eso nunca lucharán por su honra, nunca lucharán por su honor, nunca lucharán por su dignidad, nunca lucharán por el honor de su familia, nunca lucharán por el honor de sus nietos. No, porque ellos con que coman bien y estén bien, piensan que ese es el honor. Piensan que tener privilegios de andar buenas camionetas, de tener fincas de ganado, ese es mi mayor privilegio. Al final mueren, van al infierno porque se acobardaron, porque perdieron su libertad, porque se hicieron esclavos de los faraones de Nicaragua, como en Venezuela quieren hacer que el pueblo sea esclavo de esos faraones, igual en Cuba, China comunista, Corea del Norte, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Tenemos que entender ahora que en Venezuela, si el pueblo calla, si el pueblo deja de protestar,
se convierte en otra Venezuela, en otra Nicaragua, donde millones y millones tendrán que seguir huyendo por la represión, por el encarcelamiento, por las confiscaciones. Entonces se están obligando. Si el pueblo de Venezuela permite eso, por eso tenemos que orar para que Dios les dé coraje, para que Dios les dé amor por patria, por su patria, para que no claudiquen, porque claudicar en Venezuela es convertirse en Cuba y en Nicaragua. Disculpen que se me cayó el celular. Sería claudicar y abandonar la lucha. Oramos por Venezuela, Padre bendito, derrama tu preciosa sangre y derrama de tu Santo Espíritu sobre la nación de Venezuela, Señor. Cúbrelos, protégelos, Señor. Protege a María Corina Machado, a Edmundo González Urrutia, a todo el equipo, a todo el liderazgo de esa oposición, Señor, por la justicia, por la libertad, por la reconstrucción de Venezuela. Bendito Señor, derrama tu Santo Espíritu en ellos. Derrama tu Espíritu Santo. Padre, ojalá que hayan militares, más militares, Señor,